Regresamos en directo desde el Salón Restrepo del Jardín Botánico de Medellín en este Premio de Periodismo y Festival Gabriel García Márquez. Ya conocimos los finalistas en la categoría Imagen, ahora vamos a conocer a los finalistas de esta versión del premio en la categoría Texto y conversará con ellos Alexandra Luca Coelho. Vamos a comenzar entonces, esto es una maratón. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer y un honor estar aquí hoy en este momento histórico para Colombia, para la paz, en un festival que nace del trabajo y del sueño de Gabriel García Márquez, con tanta gente aquí presente o siguiendo todo vía streaming. Con el equipo estupendo que organiza este festival, está conectando Europa y las diversas Américas de una forma que inspira y fortalece el futuro del periodismo. Los finalistas de hoy son una prueba de eso. En Cartagena, en agosto, el jurado de texto, Héctor Feliciano, de Puerto Rico, que está aquí hoy, Jorge Carrión, de España, que no ha podido venir, y yo, de Portugal. Este jurado ha hecho la selección oficial de 10 trabajos después de que los jurados anteriores analizaran centenas de textos. De esa selección oficial elegimos los 3 finalistas que están aquí. La fuerza de los medios alternativos abriendo un espacio cada vez más difícil o inexistente en los medios tradicionales ha sido una marca fuerte de los trabajos seleccionados. Es el caso de estos 3 también. Entonces, para empezar, Eliezer Budasov, argentino, con El Señor de las Papas, publicado por Etiqueta Verde, revista de periodismo narrativo de Perú. Natalia Viana, brasileña, con São Gabriel y seus demonios, publicado por Pública, agencia de investigación de Brasil. Mónica Baró, cubana, con La Mudanza, publicado por Periodismo de Barrio, plataforma online de Cuba. Vamos a ver un vídeo con cada una, pero quería decirles antes que el poder narrativo de estas 3 historias envuelve al lector en cada una de ellas, cambia su mirada al mundo e ilumina la pertinencia social, política y cultural de lo que nos cuentan. Por eso las hemos elegido. Vamos a empezar entonces por el vídeo de Eliezer Budasov, El Señor de las Papas. El texto sobre El Señor de las Papas surgió a partir del trabajo conjunto entre Etiqueta Verde y Oxfam. Nosotros estábamos trabajando porque queríamos tener una historia muy poderosa para nuestra edición de Cambio Climático. El Señor de las Papas es la historia de Julio Anco, un campesino peruano que vive a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Produce 300 variedades diferentes de papa, gracias a un saber que ha heredado de sus ancestros. Julio Anco es un agricultor reconocido, ha recibido premios en festivales internacionales de gastronomía, ha sido llamado custodio de la biodiversidad y guardián del conocimiento. Es un texto que es a la vez una historia acerca de nuestra ignorancia respecto de los alimentos que comemos a diario y también acerca de saberes que podrían ser claves para un futuro de hambre y de climas extremos, pero que paradójicamente los estamos perdiendo. Para mí, recibir la noticia de que el texto del Señor de las Papas había quedado como finalista del premio Gabriel García Márquez fue en primer lugar muy emocionante. En términos personales, porque es un premio que lleva el nombre de un escritor al que yo admiro mucho. Y en segundo lugar, también lo recibí como un peso de responsabilidad. Eliezer, después de leermos esta historia, toda nuestra relación con las papas cambia para siempre. Es imposible que no se cambie.
Bueno, tu protagonista, Julio Anco, después de recorrer su historia, es casi como una pequeña historia del mundo a través de las papas. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo te ha acontecido hacerla? Bueno, un poco lo que contaba en el video es que nosotros estábamos tratando de tener una historia muy poderosa para la edición de cambio climático porque es un fenómeno que generalmente es comunicado y es transmitido de una forma como muy abstracta. Pero esto tiene efectos concretos sobre la vida de miles de personas y va a tener efectos concretos sobre la vida de todos nosotros. Entonces, cuando estábamos haciendo un trabajo con Oxfam para tratar de encontrar esta historia, ellos nos contaron acerca de Julio Anco, nos contaron acerca de que había alguien que producía 300 variedades de papa. Yo soy argentino, estaba viviendo en Perú hace 1 año y medio ya, pero obviamente en Argentina conocemos 2 papas, la blanca y la negra, que es básicamente la blanca es la negra lavada, digamos, ¿no? En Perú sí se comen más papas, pero yo no sabía que existían tantas variedades. ¿3.000? Sí, se producen alrededor de 3.000. O sea, hay números que dan la cifra un poco más, pero lo que pasa es que existen especies duplicadas con nombres diferentes, pero son la misma. Alrededor de 3.000 variedades de papas distintas, y él produce 300. Él heredó de sus padres y de su familia 60 variedades de papa y terminó convirtiendo esa herencia en una producción de 300 variedades. De hecho, él se da el lujo de tener algunas variedades de papa que solamente crecen en sus tierras. Así fue básicamente como conocí su historia. Después empezó como la segunda parte, que era resolverlo en términos logísticos. Julio Anco, como cuento ahí en el video, vive en las alturas del Cusco, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, pero vive literalmente en medio de la nada. Y solamente habla quechua. Entonces, mi mayor preocupación en realidad era poder comunicarme con él, pero poder comunicarme de un modo, digamos, de comprender su mirada del mundo. Entonces, para ir nosotros tuvimos que viajar con su hijo, Hernán, que vive en Lima. Uno de sus hijos vive en Lima y habla español y habla quechua. Viajamos junto a un fotógrafo, tuvimos que irnos de Lima a Cusco. De Cusco tuvimos que tomar un taxi hacia una localidad que se llama Calca, que es el principal centro comercial de la región. De ahí hubo que tomar una combi hasta un pueblo que se llama Lares, bajarnos en el medio de la nada y empezar a subir la montaña. O sea, para mí era realmente, digamos, subir porque era muy empinado y él vive casi, a partir desde ahí, desde que bajas hasta que llegas a su lugar, él vive casi 1 kilómetro, son 800 metros. Hernán iba sin problema, el fotógrafo y yo íbamos muriéndonos, digamos. Pero bueno, fue muy increíble estar ahí. Una vez que resolvimos como estos problemas logísticos, estando ahí, exponerse en una frecuencia completamente distinta. Es otro modo de comprender el tiempo, otro modo de relacionarse con el entorno. Y bueno, a partir de ahí empezó como la primera parte de la producción de este texto. Muy bien. Ahora pasamos a Natália Viana, São Gabriel y sus demonios, una historia larga de investigación y de narrativa, una verdadera inmersión en este lugar que es el municipio más indígena de Brasil, en el estado de Amazonas, frontera muy cerca de Colombia, un lugar donde varias etnias indígenas existen de los 2 lados de la frontera. São Gabriel es también el municipio con el récord de suicidios en Brasil, 10 veces más que la media. La gran mayoría son jóvenes e indígenas. Vamos a ver el vídeo. A reportagem São Gabriel e seus demônios, ela nasceu de uma inquietação minha
quando eu vi um relatório que é produzido todo ano no Brasil, que é o Mapa da Violência, e dizia que no pequeno município de São Gabriel da Cachoeira, que fica a 800 quilômetros de Manaus, ou seja, 3 dias de barco, era um município que tinha o maior índice de suicídios do Brasil. É um município que tem o maior número a maior porcentagem de população indígena também. É a história de uma população acossada por um fantasma, ou por uma série de fantasmas, ou por uma série de demônios, que é, na visão dos índios, o que leva os jovens adolescentes a se suicidarem. Para dar um pouco vazão a essa angústia, eu procurei usar, em vez de fotos, eu usei filmes em que eu pedia para os indígenas olharem diretamente para a câmera. Então, elas são fotos animadas. Um deles até brincou comigo, você não vai roubar a minha alma. Um pouco era essa a ideia de imageticamente conseguir capturar quais são as angústias que estão naqueles olhares. A reportagem ela foi feita independentemente, ela foi publicada pela agência pública, uma agência independente que nasceu da força de vontade de jornalistas mulheres, de fazer jornalismo investigativo e relevante, principalmente sobre temas de direitos humanos. Um reconhecimento desse porte, sabe, que você está disputando um prêmio com todas as grandes organizações de jornalismo do continente, significa que a gente está fazendo a coisa certa. Una historia con este investimiento de tiempo que han sido meses y de largo que la historia tiene en otro medio en Brasil. Hay cada vez menos espacio para hacerlo en Brasil. Piauí es una excepción y Agencia Pública es con certeza una excepción. Esta historia en particular. Natalia, esto ha representado como meses de tu vida, de tus vacaciones, de tu investimiento personal. ¿Quieres hablar de cómo has trabajado? Porque es muy lejos, São Gabriel es muy lejos de todo. Está más cerca de Colombia do que de la ciudad donde Natalia habita. Hola, buenos días. Buen día, hola a todos. Gracias por invitarme a estar acá. Sí, São Gabriel es lejísimo, son 3 días de barco desde Manaus, que es la capital más lejos de Brasil, que está en el norte, y desde São Gabriel hacia la frontera son otros 4 o 5 días, así que está bastante isolado. Y esa historia empezó con un dato, y este dato estaba en el mapa de la violencia y yo no tenía idea de lo que iba a encontrar. ¿Y por qué no tenía idea de lo que iba a encontrar? Y porque nunca había nunca había hecho una historia sobre indígenas mismo, y era una historia tan compleja porque era sobre suicidio. Yo me fui en mis vacaciones, yo no empleé la plata de pública en eso, aunque soy directora, porque no sabía si habría historia. Y cuando llegué ahí en mis vacaciones, mi primer trueque fue... Yo estaba haciendo mi trabajo de periodismo normal, ¿no? Hay un dato, va a una población, empieza a hablar de la gente, y estaba leyendo un informe del Ministerio Público que investigó un poco una onda de suicidios entre los jóvenes indígenas de esta ciudad, y empecé a leer el relatorio y todos coincidían de que los chicos estaban viendo una figura negra que les aparecía así en medio del día y les decía que se mataran. Y todos estaban viendo eso. Entonces, yo me fui a hacer una investigación como social y encontré con el fantástico. Y eso no se pasa mucho en investigaciones. Y fue muy fuerte para mí comprender que para hablar de tremendo dolor, tremendo trauma social de una población que es indígena, que tú como yo, blanca descendiente europeo, nunca los voy a comprender, lo más importante era escucharles y respetar lo que están diciendo. Así que se llama São Gabriel y sus demonios porque sí, yo creo que hay esos fantasmas, sí, yo creo que están ahí, y hay que creerlos, porque si no, no se encuentra una cura, no se encuentra solución de conflictos en poblaciones con alteridad si no las escucha. Y ese fue el primer trueque. Y el segundo trueque fue cuando yo fui a buscar, porque hablaban tanto, qué era este mal, qué era este hombre, qué era esta figura negra y el demonio, porque hablan mucho del demonio. Y yo
ainda bem que yo no tengo editor, que me mataría el editor, porque yo descubrí que tendría que hablar de la colonización, de la formación de Brasil. Así que el problema tiene origen en 1800, 1900, y el problema en esta región de la colonización y muy específicamente de la colonización religiosa de los católicos salesianos se fue hasta los años 70 del último año, y toda la gente sigue cargando muy profundamente esas heridas. Los indígenas siguen con el demonio, con la marca de la violencia muy fuerte en su psique. Es muy precioso que pone el mundo indígena en el mapa con un respecto que también pasa por esta dimensión sobrenatural, que es muy difícil, que normalmente no se trata en el periodismo. ¿Quieres hablar un poco? Porque has hablado con un chamán a través de su hija, toda esta dimensión. ¿Cómo ha sido para ti conectarte con todo este lado que no cabe de forma muy sencilla en las reglas normales del periodismo, ¿no? Sí, todo fue un desafío, pero yo hablé con más de un chamán, yo hablé con 3 o 4 chamán y ya quería, pero cuando yo empecé a hablar con las madres de las víctimas, me decían, no, yo fui al psicólogo, tomé pílulas, pero también fui al chamán. Entonces, y además fue a entrevistar padres y que son padres sino chamanes de los blancos. Entonces, si uno cree que hizo un exorcismo porque había ahí como un padre me dijo, un padre bachista que hizo un exorcismo porque había ahí una fuerza del mar, ¿por qué no dar el mismo valor de lo que dice un chamán? Entonces, sí, les escuché y la cosa más bonita para mí es el final, donde yo pregunté a un chamán, bueno, yo quería filmar, ¿no? Si podría decir cuál era la reza que estaba empregando, porque sus hijos estaban con este mal, sus hijos estaban intentando matarse y vían esta figura llamándoles, porque la gente se mata con una cuerda, y dicen, me están llamando a la fuerza, me están llamando a la fuerza. Y yo le pregunté qué decía para impedir que la fuerza tomara a sus hijos. Y él me dijo, no quiso hacer el canto chamánico, pero me explicó cómo hacía. Despierta en la mañana, se va abajo en la casa donde está solo y empieza a llamar los pajaritos. Y él decía, ¿sabe los pajaritos, el verde, el bermejo, el rey? Y empezó a hacer los sonidos de los pajaritos y decía, porque es así, los pajaritos son como la alegría. Los pajaritos son los que van a ayudar a que la gente salga de esa situación. Y fue para mí un final, y bueno, no puedo explicar, pero es una cura. Y claro, a leer tú sales más leve, a leer como él describe el papel de los pajaritos en la cura, uno sale más leve. Hay que leerlo hasta el final. Ahora, Mónica Baró, La mudanza, una narrativa magnífica, una escritura de una madurez que nos impresionó mucho. 28 años. El tema, voy a resumir lo que Mónica ha resumido. Gente que no quería demoler sus casas para irse a vivir a un edificio, un barrio insalubre, vulnerable a inundaciones, miles de personas que forman una comunidad llamada San Pedrito en Santiago de Cuba, un proyecto para adornar una avenida hasta un cementerio, ninguna declaración oficial que desmienta o confirme los rumores de que ahí será enterrado Fidel Castro. Una historia hecha de muchas historias, un país. Vamos a ver el vídeo. La mudanza es una historia que incluye varias historias y se conduce con 3 personajes principales, 3 señores ya de la tercera edad, y básicamente se propone narrar la historia de una comunidad insalubre en la provincia de Santiago de Cuba, donde empezaron un proyecto de mudanza, el gobierno comenzó un proyecto de mudanza para intentar mejorar la vida de las personas. Sin embargo, la idea del trabajo es complejizar un poco sobre cómo a veces este tipo de proyectos de desarrollo social que se pretende promover un cambio en la vida de la gente, que se pretende transformar la realidad de un lugar,
a veces pueden causar más daños o pueden generar insatisfacciones en la gente cuando no se desarrollan de manera participativa. El proceso de trabajo, de cobertura de la historia, de investigación, fue bastante intuitivo y bastante casual realmente. Fue una historia que no busqué, que no esperé encontrar, no me di cuenta de cuál era la historia que estaba escribiendo hasta que empecé a escribirla. Lo que estamos intentando nosotros desde Periodismo de Barrio es escuchar mucho más qué es lo que tiene que decir la gente e intentar conocer Cuba a partir de las historias de la gente. Somos un equipo de 6 periodistas, pero también trabajamos con colaboradores de otras provincias y también dentro de la propia capital. Quedar un trabajo nuestro como finalista del Premio Gabriel García Márquez en realidad nos alienta mucho a continuar trabajando y a seguir esforzándonos por mantenernos y por crecer. Mónica, periodismo de barrio tiene que ver con escuchar a la gente, contar las historias de la gente, que es lo que haces en esta historia muchísimo bien. ¿Cómo ha sido el otro lado del contacto con las fuentes oficiales en este momento en que tanto está cambiando o no está cambiando en Cuba? ¿Cómo ha sido este proceso de jugar con los dos lados, las historias de la gente y las fuentes oficiales? Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí primero. Ha sido muy difícil porque Periodismo de Barrio, al igual que otros medios similares que han surgido recientemente en Cuba, no cuenta con personalidad jurídica. Y eso significa que cuando llegas a solicitar una entrevista a una institución estatal o a un especialista, a un centro de investigaciones, lo que sea, que la mayoría también pertenecen al Estado, te piden credenciales. Yo no tengo nada que me acredite como periodista, nada más que mi título universitario, y lo otro que puedo mostrar es mi identificación. Entonces, encontramos a veces respuestas como de, ya tenemos a los periodistas que nos atienden, si no están reconocidos no, tienen que esperar a que tengan personalidad jurídica. Entonces, es muy difícil realmente lograr desde la transparencia, que es algo a lo que siempre apelamos, conseguir entrevistas de las fuentes oficiales. Nosotros en ninguna investigación, cuando nos planteamos la estrategia de fuentes, dejamos de lado en ningún momento las fuentes oficiales, sean las que sean. No dejamos de acudir a los ministerios, al gobierno, al propio partido en cada una de las localidades a las que llegamos, pero llega momentos también que uno tiene que desistir porque sencillamente no se abren las puertas. Sin embargo, debo reconocer que en la mayoría de nuestros reportajes el 80% de las fuentes oficiales han accedido a concedernos entrevistas. Los espacios más difíciles han sido los ministerios, y sobre todo también los temas más delicados, como puede ser el tema de la salud, como puede ser los temas económicos relacionados con el bloqueo y como puede ser también, por supuesto, la educación. Sin embargo, o sea, una cosa que yo creo que nos ha ayudado muchísimo es que somos muy francos con la gente. Estamos haciendo, yo el otro día hablaba con Elaine, que estamos haciendo simultáneamente no solo periodismo, sino también una labor pedagógica, porque toca explicar cuando vas a hablar con las fuentes oficiales que no eres un vocero de ellos. Y con este trabajo, por ejemplo, me pasó algo muy curioso. O sea, hay muchas más fuentes ahí que yo no cité, que las utilicé para confirmar, y hubo una muy central que después que habíamos hablado como en 3 o 4 ocasiones, me dijo que ella ya no estaba segura por las preguntas que yo le iba haciendo de que el trabajo que iba a hacer fuera a beneficiar el proyecto que ellos estaban impulsando ahí. Entonces yo lo único que le pude decir, mire, yo no le puedo garantizar que le va a gustar, lo más probable es que no le guste. Yo lo único que le puedo garantizar es que no hay una sola mentira y que yo llegué a todas las comunidades y las cosas que están ahí son las cosas que yo he confirmado una y otra vez con distintas personas, que ahí no hay ninguna información que esté pendiente de confirmar, que esté superficial, y eso es lo único que yo le puedo garantizar. La realidad yo no la construí, la realidad es la que yo sencillamente le estoy contando. O sea, si hay insatisfacciones con lo que yo estoy contando, entonces debería explorar en la realidad y no en el trabajo que yo estoy cubriendo. Entonces, es
es un poco el trabajo que estamos intentando hacer, de que la gente tiene derecho a saber, de que es importante también para la memoria de un país contar las historias desde voces plurales y no solamente desde el discurso oficial. Y entonces es un trabajo político, es un trabajo pedagógico, es un trabajo periodístico y también a veces cargando una mala praxis detrás muy grande de otros medios que a veces con buenas intenciones, otras no tanto, han llegado a comunidades y han engañado a la gente. Por ejemplo, en ese mismo trabajo yo llegué a una comunidad y me decían, no, es que la semana pasada vinieron de medios de la disidencia ya se le llama a los medios que son de una u otra manera financiados por organizaciones no gubernamentales que están asociadas con Estados Unidos y demás. Y a veces ahí meten en paquete gente que no tiene nada que ver con eso, pero bueno, igual. Que nosotros también valoramos que existan, porque igual que exista cada quien que diga lo que tenga que decir y cuente lo que tenga que contar, ¿no? Pero entonces a veces llegas al lugar y te dices, es que vino un periodista y me dijo que era ingeniero y al final vi un trabajo donde me manipuló y engañó y cambió lo que yo dije. Y entonces imagínate si tú no tienes credencial. Y yo digo, bueno, si usted no está seguro, entonces no hablamos, yo lo único que le puedo enseñar es mi carnet de identidad. Y entonces es muy complicado porque también vas como que recogiendo daños que se han quedado en las comunidades, ¿no? Pero yo siento que eso, o sea, es lo que nos toca hacer en estos momentos y es lo que estamos haciendo. La Avenida Patria es un ejemplo de la diferencia entre la forma como los medios oficiales han tratado este asunto y lo que vosotros han hecho. Exacto, o sea, es como hay dos historias de Cuba, o hay muchas historias de Cuba, pero hay un discurso que es el discurso oficial, que aunque o sea, hay muchísimos medios estatales a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, pero o sea, el partido, como está establecido en los distintos documentos que rectorean la prensa en Cuba, dirige con su política el ejercicio periodístico. Y en las rutinas productivas eso se manifiesta, o sea, eso está en investigaciones sociales desde hace décadas, no es ninguna noticia, o sea, se ha reconocido en los espacios de la Unión de Periodistas de Cuba, que es la organización que reúne a los periodistas cubanos, no nos reúne a nosotros, por supuesto, aunque somos todos graduados de la Facultad de Comunicación, y eso es una verdad así a gritos, ¿no? Que se sabe que hay otra Cuba mucho más allá de ese discurso oficial. Y, por ejemplo, en este trabajo, cuando yo ponía el caso de unas inundaciones que habían ocurrido en esta comunidad y que cuando yo revisaba, porque siempre igual revisamos, la prensa oficial es una fuente indispensable como prensa como tal y también porque accede a muchas otras fuentes que nosotros no podemos acceder y también porque tiene mucho mayor alcance de cobertura que un equipo de 6 personas, ¿no? Y entonces, a veces tú ves en la noticia de una inundación que hablan de los embalses que se recuperaron, de cómo llegó el partido y atendió a los damnificados y queda detrás toda la historia del dolor de la gente y las cosas que perdió y las cosas que no funcionaron, o si no igual en este mismo caso de la mudanza, o sea, es la alegría de las personas que fueron sacadas de la precariedad y colocadas en otras viviendas, pero desde una visión muy poco conflictiva, porque entonces ahí cuando te empiezas a explorar te encuentras que hay gente sí muy agradecida, pero hay gente que de pronto está en conflicto porque las edificaciones no cuentan con las condiciones, o sea, no están bien terminadas, tienen defectos, hay que pagarlas nuevamente, personas que eran propietarias tienen que volver a pagarle, personas que eran jubiladas que no cuentan con esos recursos. Entonces, o sea, te muestra que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y que necesita un país todos esos discursos para poder contarse, ¿no? Gracias. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas del público. Les pido que digan su nombre. Se identifiquen. Muy buenos días, Ricardo Zipagauta, periódico El Mismo en Duitama. Para los tres, ¿tienen previsto volver a visitar a sus respectivos personajes para contarles que con sus historias han sido finalistas del Premio Gabo? ¿Quién? Yo no sé si puedo volver a visitarlo, pero sí tengo previsto de alguna manera volver a entrar en contacto con él. Uno de los mayores problemas que tuvimos con la historia es que Julio Anco no habla español, entonces él no ha podido leer su propia historia. Entonces ahora estamos haciendo un trabajo junto con Susana Arroyo, que fue la persona que hizo posible esta historia, la que lo conocía, de traducir el texto al quechua y de ver la posibilidad de que alguien grabe el audio, digamos, en quechua, para que, en primer lugar, él pueda conocer su historia.
Natalia. Bueno, yo no. La gran mayoría de las personas que entrevisté no saben ni qué es Colombia, a no ser desde adentro, desde la frontera, y no saben, a ellos no hacen tanta... Pero para mí la devolución que lo hice para ellos es que nosotros somos una agencia, entonces logramos tener republicaciones locales, entonces medios de ahí mismo republicaron la historia, esto es una cosa muy importante, a todos los que a ellos les interesaría, les conté, y esta historia para mí muy gratificante va a salir en un libro que hace la mayor organización de estudios indígenas del país, un libro que sale solamente hace cada 5 años, entonces así que va a estar registrado en los estudios antropológicos de Brasil. Mónica. Bueno, nosotros tenemos pensado continuar trabajando en Santiago de Cuba, así que en Santiago continuaremos presentes de alguna manera. Yo creo que es lo más importante, mantener ese compromiso con esa provincia que nos dio la posibilidad de contar sus historias, porque igual, o sea, esta no fue la única historia que sacamos de Santiago en esa ocasión. Y con los personajes igual siempre he estado en contacto, o sea, después de que publiqué la historia, llamé, averigué sobre las personas que quedaban sin mudar, que estaban un poco más reticentes a ser mudadas, que estaban haciendo resistencia. Quería llamar antes de venir para acá, para Colombia, para contarles igual con las que tenía todavía contacto, porque los que están ya mudados o los que están recién mudados no les han instalado el teléfono, llevan como 2 años sin teléfono, entonces es difícil entrar en comunicación con ellos, pero sí los contactos que tenía, o sea, sí quiero ahora en cuanto regrese contarles de hasta dónde igual ha podido llegar la historia que me confiaron y continuar sobre todo trabajando con ellos, que yo creo que es lo más importante. ¿Más preguntas? ¿Sí? Hola, mi nombre es María Clara Valencia de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi pregunta es para Natalia. Yo quisiera saber, después de este trabajo, ¿cuál es la conclusión de por qué se suicida la gente en el Amazonas? Hace poco en Cartagena, en el Festival de Cine, se presentó una película que se llamaba Selva Inflada, si no estoy mal. Y la conclusión de ese trabajo es que las personas de esta comunidad, también en el Amazonas colombiano, se suicidaban por un aislamiento, por una pobreza absoluta y como una falta de esperanza total. Y me preguntaba, ¿qué conclusión llegaste tú en tu trabajo? Bueno, el suicidio, yo creo que cometí una injusticia, quiero eso corregir, porque yo dije que no tenía editora, pero el texto fue totalmente editado por Marina Amaral, que es la otra directora de Pública, y era todavía mucho mayor. Ella logró cortarle bastante. No es fácil, porque el tema, la cosa más importante es que el suicidio es primero es un tabú, y por eso no es tan estudiado. Es un tabú y siempre fue en cualquier civilización. Y la segunda cosa es que siempre es tiene muchas causas que juntas traen un individuo a llevar. Y la tercera cosa es que tiene el elemento de contagio, que es algo que es bastante registrado en la ciencia, en los estudios psicológicos, que se contagia. Entonces, hay comunidades donde uno se suicida y luego sus familias. Esto, y ahí hay una parte interesante, hay un estudioso, un psicólogo que estudia este fenómeno específico y dice que nosotros, desde la civilización occidental, lo llamamos contagio, porque nosotros tenemos en nuestra memoria afectiva el virus. Pero los indígenas no ven eso como contagio, sino que ven a sus familiares y a la figura negra llamándoles. Entonces, es la misma cosa. Es que cuando uno se suicida, otros se sienten. Y esta cosa se amplía cuando hay, sí, con efecto, falta de perspectiva. Hay otra cosa en la historia de San Gabriel de la Cachoeira, que es la invención de lo que es el joven, de lo que es el adolescente, que pasó cuando llegó las misiones salesianas y secuestraron a los niños, anualmente secuestraban a los niños para criarles como cristianos en misiones específicas y los exploraban y
y los esclavizaban casi y les batían, les torturaban, horrible la cosa. Y además, hoy día, cuando van a la ciudad, hoy día siguen en estudios que ya no son religiosos, pero los jóvenes van a la ciudad y ahí se confrontan con dos problemas serios: falta de perspectiva y deslocamiento de lo que era la vida tradicional sin algo que se presente después. Entonces, no hay perspectiva para ellos. ¿Más preguntas? Buenos días. Una pregunta Disculpas. Una pregunta para Eliezer. Al escucharlo hablar a usted de su trabajo y el texto, me da la impresión como si Julio Anco fuese una invención suya. De todas maneras, menciona usted sobre un traductor que tuvo oportunidad de compartir con él. Quisiera saber si al leer su texto, cuando tenga oportunidad, pudiera encontrar una receta de papas que modifique mi visión de las papas que conocemos en la ciudad. Muchas gracias. Perdón, creo que no comprendí del todo la pregunta. Usted me está preguntando si en una traducción podría llegar a encontrar una receta de papas que modifique su perspectiva de las papas. Permítame, replanteo la pregunta de otra manera. Me gustaría saber qué tanto es el personaje Julio Anco real en su texto y qué tanto es inventado. Lo de las papas lo dejamos de tarea. Muchas gracias. Bueno, bien, es un personaje absolutamente real. Julio Anco es una persona... Mira, el principal problema, creo yo, con este tipo de textos es cuando uno quiere conmover sobre un tema con el cual es muy complicado conmover, como las papas, y como un campesino, digamos, ¿no? Porque yo ahí cuento un poco la historia de que yo asistí a un proceso mínimo de su producción de papa, que es cuando están tratando de fertilizar uno de sus pedazos de tierra porque acababan de sembrar hacía poco las papas, y es una tarea mortalmente aburrida, ¿sí? Desde el punto de vista nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tipo de relación con la tierra y con los alimentos que es absolutamente diferente a la de ellos. Pero yo creo que el principal problema es que cuando uno va a escribir sobre este tipo de personajes para tratar de conmover, el periodismo suele apostar por el miserabilismo, ¿sí? Que es de alguna manera mostrar absolutamente todas sus carencias y mostrar a un personaje alejado de su dignidad. Lo cierto es que ellos trabajan en condiciones terriblemente duras y el trabajo es muy duro y él no quiere que sus hijos sigan produciendo papas, pero no es un personaje infeliz, ¿sabes? Él vive feliz ahí, él es dueño de su mundo. Entonces, de hecho, lo más complicado para mí, para el texto, fue no caricaturizarlo, ¿no? Tratar de convertirlo en un personaje absolutamente real, y justamente el problema es tratar de transmitir esa relación que una persona puede tener con la tierra y con su producción, con sus papas, sin que quede algo ni snob ni paternalista. Tú sabes, porque él dice que la papa es como un hijo, pero si tú lo escuchas decir a alguien en la ciudad eso, te parece que simplemente es un esnobismo, digamos. Entonces, ese fue el principal problema, tratar de volverlo un personaje real. Aló, buen día, Gustavo Castaño, una pregunta para Natalia. En el sentido de si leyó Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerreiro y un complemento es, ¿qué hay del pueblo en este momento? ¿Se han fijado los organismos del Estado? ¿Lograste el objetivo de, al difundir esta historia, que el índice mermara? ¿Qué hay? ¿Cuál es al día de hoy la estadística de los suicidios? Hola, la estadística y el impacto de la historia. Bueno,
el hecho es que desde 2004, 2003, empezaron y hubo picos, y eso también es ¿cómo se dice? Es una característica de cuando hay una epidemia de suicidios. Entonces hay picos y bajan. Este pico que yo reporté fue en 2012, porque salió en el mapa 2 años después, que es cuando se hay consolidados todos los datos. Cuando llegué ahí ya no estaba en el pico, estaba en la baja, pero todos los especialistas dicen que va a volver, pero no ha pasado. Yo conozco gente, no que yo entrevistar, bueno, mientras estaba escribiendo, gente intentó suicidarse, me reportearon, o gente, la primera personaje se mató mientras yo estaba haciendo mi investigación, pero ya estaba en São Paulo. Una amiga mía que también fue a esta tierra entrevistó a una indígena que se suicidó después, así que sigue, pero no hay un pico ahorita. Hay una cosa que para mí es muy interesante, porque una de mis fuentes fue una señora que es psicóloga y fue contratada. Ahí hay en la Amazonía y para los indígenas hay un servicio de salud específico, que por seguro lo van a privatizar, ¿no? Ahora, que trata de la salud indígena, y hay una determinación que deberían tener psicólogos ahí. Entonces ella está ahí como psicóloga y es la psicóloga genial, porque dice, yo no puedo imponer mi psicología que no tiene nada que ver con cómo ellos ven la vida, y quería antropólogos. Y después de publicar la nota, esta nota rodó bastante entre los empleados del Ministerio de la Salud, y ella decía que ya estaban empezando a contratar un psicólogo, y hubo una discusión grande entre los medios especializados. No volvió una cosa así gigante, pero entre la gente a quien les interesa la salud indígena, sí causó una discusión. No escuchamos. Perdón. Hay un libro de la Ilia Guerreiro que se llama Los suicidas del fin del mundo, sobre una parecida, pero en un pueblo en Argentina. ¿No lo conoces? No, nunca vi. A mí me encantaría. Puede enviarme natalia@publica.org. Y hay una cosa que la otra pregunta tiene que ver. Yo después de eso percibí, leyendo, estudiando, hay dos cosas. Hay una crecida de suicidios en jóvenes indígenas en todo el mundo. Eso es un fenómeno mundial. Y la otra cosa es que después de publicar esta nota, salieron 2 historias que repercutieron bastante sobre genocidios culturales de 2 poblaciones indígenas. Una creo que era en Dinamarca, donde también secuestraban a los hijos para llevarles a civilizar, y otra fue, creo que, en Canadá, no me acuerdo, donde el Estado pidió disculpas porque eso causa un trauma en la población. Entonces, no es también un fenómeno isolado, pasa en otras partes. ¿Más preguntas? Todavía tenemos... Buenos días, mi nombre es Enrique Mena, la pregunta es para Mónica. Después de publicar la historia, ¿hubo alguna... ¿qué pasó después de publicar la historia? ¿El gobierno se pronunció o hubo pues como un mejoramiento en las casas de las familias que reporteaste? ¿O qué pasó ahí después de publicar la historia? Bueno, al mes de publicar la historia, una de las mujeres con las que trabajé, que era una de las pocas que quería mudarse, de las que quedaban en esa zona, la mudaron efectivamente. No podría afirmar si tuvo que ver o no con el trabajo. Lo único que podría afirmar es que, o sea, a periodismo de barrio como a los medios que están en Cuba en estos momentos en circunstancias similares, los leen y los siguen constantemente, o sea, todas las instancias del gobierno. No sé si tuvo que ver con eso, porque a nosotros no nos reconocen, o sea, incluso cuando hemos tenido discusiones en la esfera pública, sobre todo sobre los modelos de prensa, son discusiones que, o sea, de pronto cualquier persona que no está en ese mundo de las leyes no sabe de qué se está hablando. Porque no mencionan periodismo de barrio, o sea, no hay un reconocimiento, por tanto, o sea, si el impacto de trabajo es muy difícil medirlo. Sencillamente lo único que puedes hacer es llamar a los lugares y saber si ha cambiado algo después de la publicación, pero realmente no lo puedes asociar con el trabajo, eso no hay manera de saberlo. Todavía tenemos como unos minutos.
Buenos días. Gabriel García, del periódico El Universal de Cartagena. Para los tres. En el mundo del periodismo constantemente se dice que se está aprendiendo con cada una de las historias que abordamos. En ese sentido, ¿qué tanto cambió su percepción sobre el oficio durante el abordaje de las historias que trataron? ¿Es para todos? ¿Es para todos la pregunta? Sí, para los tres. Del periodismo. Mónica, puedes empezar. Bueno, igual cuando he contado sobre este trabajo, y ahorita casualmente hablando con otra periodista, igual le comentaba eso, de que, o sea, para mí esta historia fue una lección muy grande porque tuve que identificar la historia en muy poco tiempo en una provincia que no era la mía, en la que había estado por segunda ocasión con este trabajo nada más. O sea, Santiago también, yo soy de La Habana, Santiago de Cuba es una provincia que tiene una cultura muy fuerte, bastante machista, o sea, es muy difícil y por la historia también tiene muchas diferencias con La Habana. Al final somos todos cubanos y demás, pero o sea, hay diálogos ahí que cuesta mucho establecer y a la hora de hacer periodismo todas esas diferencias culturales que tenemos afloran, ¿no? Entonces, o sea, tuve que encontrar la historia en ese contexto porque la que yo iba a hacer en la cobertura que estábamos haciendo como equipo se desprogramó, se cayó y tuve que salir a buscar y ese fue como el quinto intento de ya en los últimos días antes de que nos fuéramos de la ciudad y surgió así por mero azar porque yo me puse, había terminado una entrevista como de 2 horas con una mujer de una historia que no me había convencido para nada, que no tenía nada que ver con el perfil de periodismo de barrio, que es comunidades vulnerables a desastres naturales. Y entonces me puse a tomar fotos del barrio. Yo había estado ya toda la semana caminando el barrio y el barrio es un barrio insalubre, que se inunda, que tiene viviendas precarias. O sea, es como uno de los lugares más marginados y más pobres de Santiago de Cuba. Pero yo no quería contar esa historia porque yo había publicado el primer trabajo en periodismo de barrio sobre una comunidad insalubre en La Habana y no quería volver a escribir sobre inundación y sobre qué viviendas precarias. Y el segundo texto también había sido sobre un edificio que está en estática milagrosa, que se estaba derrumbando y que la gente estaba en peligro de derrumbe viviendo. Y entonces no quería volver a escribir sobre eso, estaba como que emocionalmente agotada, ¿no? Y me puse a sacar fotos en esa comunidad que ya había caminado durante toda la semana de un lado a otro y una mujer se me acerca, casualmente esta que mudaron al mes de publicar el trabajo, y empieza a decir, ¿tú eres periodista? ¿Y dónde tú eres? Y dice, mira, ven para que le saques fotos a esto, mira esta zanja que tenemos aquí, mira esta inmundicia, mira mi casa llena de no sé qué, y no, y ven para que entrevistes a tal vecina, y no sé, y fulanita, ven para que veas cómo... o sea, ya es como, o sea, ya yo estaba ahí, me habían visto durante toda la semana, les estaba haciendo fotos, que para mí, o sea, es algo, o sea, estar en una comunidad y estar haciendo preguntas, haciendo fotos, es algo invasivo, como quiera que lo veas, y entonces, o sea, yo sentía que por lo menos debía escucharle, y yo decía, a lo mejor no voy a escribir esto porque no quiero escribir esta historia, pero yo dije, bueno, les tengo que escuchar, tengo que, aunque sea, no sé, hablar con ellos, y estuve toda esa tarde ahí escuchándolo, y me mandaron para no sé qué lugar, hice todas las entrevistas, y después dije, bueno, no me queda otra historia, esta es la historia que corresponde con el perfil, y sentía que si al final a la gente le importaba eso, eso era lo que yo tenía que contar. Y la historia que al final conté, o sea, hice toda la labor de investigación, el 90% de la labor de investigación allá en Santiago de Cuba, así un maratón horrible porque fue con poco tiempo. Y al final cuando me senté frente a la escritura, o sea, cuando empecé a sistematizar, a procesar toda la información, fue que descubrí realmente, o sea, cuál era la historia, qué relación tenía, porque de pronto yo veía que habían como 4 historias, y esto es un reportaje, esto es otro reportaje, y después cuando lo vi junto dije, no, es una sola historia. O sea, y fue por algo tan casual de permitirme escuchar a la gente por un minuto, de ser flexible también con eso, de que yo quiero contarte la historia y que de pronto la gente te echa para atrás y te lleva a contar otra cosa. O sea, para mí el aprendizaje mayor fue ese, de que tienes que llegar a una realidad con flexibilidad, con humildad y con los oídos muy, muy abiertos para escuchar lo que quiere decir la gente más allá de lo que te gustaría contar. ¿Eliezer? Sí, bueno, yo tuve que aprender un montón sobre la papa y tuve que aprenderlo con actitud de estudiante, digamos, ¿no? O sea, porque en algunos momentos tuve que sentarme a leer cosas que no quería leer, que era material de divulgación científica sobre la papa, que también no es ni lo más sencillo ni lo más divertido del mundo, pero la idea era justamente
aprender o encontrar la manera de fascinarnos con eso para poder transmitirlo a los lectores. Es como un proceso de aprendizaje para después poder hacer un proceso de enseñanza, pero también yo necesitaba comprender por qué la papa era importante, porque casi todo el material más común que existe son todos como lugares comunes o clichés, ¿no? El tesoro enterrado de los Andes que salvó del hambre a Europa, pero era difícil rastrear esa historia y tuve que aprender por qué era tan importante el saber de los campesinos altoandinos para una situación futura de cambio climático, cómo ellos se habían hecho maestros en el arte de la biodiversidad. Y fue un trabajo, como sucede casi con todos los textos en etiqueta negra y en etiqueta verde, también un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo en el que no solamente algunas otras personas de la redacción te ayudan, sino que es que cuando llegas y encuentras un dato que es fascinante y le empiezas a contar a tus compañeros de trabajo, ¿no? Ustedes sabían que la papa fue el primer vegetal que la NASA mandó al espacio. Digamos, tratas de asombrar, claro, tratas de ver, digamos, cómo reaccionan también tus compañeros que son periodistas a esos datos, porque el problema justamente con los temas científicos y ambientales es que habitualmente se comunican para un nicho, ¿no? Se comunican para gente que ya está interesada en eso. Entonces, yo creo que, digamos, el desafío fue aprender y tratar de fascinarme con eso para poder transmitirlo a otros, ¿no? Julio Villanueva Chan, que es el director de la revista, siempre dice que nuestros textos tienen que aspirar a comprender y a cambiar la perspectiva que tenemos sobre las cosas. El objetivo era que el lector no pudiese volver a mirar la papa de la misma manera y para eso tuve que aprender yo a, digamos, no mirar la papa de la misma manera, ¿no? Mi perspectiva cambió totalmente en el proceso de producción del texto. En la nuestra también. Natalia, para terminar. Para terminar, para mí me cambió primero abandonar la racionalidad como eje principal de una investigación, porque por supuesto se está tratando, y para abandonar la racionalidad, para permitir que la perspectiva del otro aparezca y aparezca con sinceridad y con respeto, hay que respetar. Y hay un antropólogo brasileño que es Eduardo Viveiro de Castro, buenísimo, que tiene teoría y esto es una discusión ahora en la antropología, que el sentido de humano también es culturalmente construido, también es atribuido. El sentido de quién es humano, el sentido de quién es vivo, el sentido de quién es muerto, el sentido de quiénes son seres reales o no, también es construido. Y esto hay un choque muy grande para uno comprender y lo comprendí. Esa es la primera cosa, entonces me cambió el modo de ver la vida, ¿no? Todo. Y después el modo de ver Brasil, porque Brasil hay un mito, o Brasil, a los brasileños les gusta decir que Brasil es un país pacífico, porque no tuvimos grandes revoluciones que sacaran a gente en el poder, todo es muy concertadito. El hijo del emperador de Portugal hizo un acuerdo para que fuéramos independientes, la dictadura se sacó con un concierto entre los militares, pero no es verdad. Brasil es un país que fue construido de manera profundamente violenta y son violencias muy profundas que siguen ahí, que cargan marcas por siglos y no están en los libros de historia, pero que están y es tan claro cuando estás cerca de ellas poder percibirlo. Entonces, eso. Gracias. Bueno, gracias a todos. Jaime decía ayer que todos estos finalistas son vencedores. Por la noche vamos a saber de los tres quién va a ganar, pero todos que están aquí ya son vencedores. Muchas gracias a todos.